a hablar sobre un tema muy fundamental en los trabajos industriales, ¿no? Más que nada también cuando se habla de trabajos en altura, en este caso se utiliza lo que son los andamios, ¿no? Y justamente hoy vamos a ver cómo es que los andamios también representan un peligro, un riesgo para el trabajador, ¿no? Bien, cuando hablamos de un andamio, nos estamos refiriendo a una estructura provisional, como ahí lo menciona, ¿no? Es decir, esa construcción, digamos, temporal, por así decirlo, que se instala para poder facilitar lo que es el acceso a zonas más elevadas durante lo que son los trabajos de construcción, reparación, mantenimiento de una obra, ¿no? Ahora, generalmente está formado por vigas metálicas o también pues tablones que se levantan frente a una fachada, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Permitiendo así que los trabajadores puedan desplazarse y también realizar cada una de sus tareas con mayor comodidad y mayor seguridad, ¿no? A comparación que si se hiciera con la escalera, pues representaría un índice de riesgo alto. ¿Bien? Además, también es importante destacar que el andamio puede ser tanto fijo como móvil, ¿no? Esto va a depender también del tipo de trabajo y la necesidad del proyecto, ¿no? Ahora, su principal función es poder servir como ese apoyo o auxiliar también para llegar a zonas del edificio que no son accesibles de manera directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el andamio no solo brinda ese acceso, sino que también facilita el transporte de materiales hasta el punto exacto de trabajo, ¿no? La cual pues también optimiza el tiempo y el esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, ¿no? Y esto es crucial, aunque se trate pues de una estructura temporal, como hemos mencionado, su diseño, ¿no? El montaje también de estos andamios y en general de su uso, pues deben de cumplirse también con las normas estrictas de seguridad, ¿no? Ya que pues un error cometido por el mismo trabajador o por no contar con las condiciones adecuadas del ambiente, entonces representa un riesgo grave para la integridad de las personas, ¿no? Que lo utilizan y que también pues están aquellas personas que estén cerca de la zona de trabajo. Bien, nos está saludando Manuel, muy buenas tardes. Bien, entonces comprender qué es un andamio y cómo debe de emplearse correctamente va a ser el primer paso, digamos, esencial para poder garantizar la seguridad, ¿no? En todos los trabajos y más en los trabajos en altura. Ahora bien, para comprender, digamos, con mayor precisión el concepto de andamio en trabajo, es importante revisar cómo lo definen distintas normativas técnicas, ¿no? Y algunos otros organismos internacionales. Aquí tenemos tres importantes, ¿no? En primer lugar, según la ISO 9001, ¿no? Un andamio se define como una estructura temporal, como ya lo hemos mencionado también, que permite el acceso, ¿no? El acceso del personal, del trabajador, a zonas de trabajos en altura. En este caso, también esta normativa pues nos señala que facilita ese soporte de materiales y equipos necesarios para poder ejecutar, ¿no? Las actividades, las labores. Bien, esta definición también destaca dos aspectos claves. Por un lado, su carácter temporal, ¿no? Y por otro, pues su doble función, ¿no? Ya que no solo brinda ese acceso para el personal, sino también ese apoyo para los elementos de trabajo. Por otro lado, la norma europea, la EN 12811, ¿no? Guión 1, amplía también la idea al señalar que un andamio de trabajo es una construcción temporal en la cual está diseñada específicamente para poder ofrecer un lugar seguro, ¿no? Durante las actividades de construcción, mantenimiento, reparación, ¿no? Incluso también demolición de estructuras. Y aquí es importante mencionar la palabra seguro, ¿no? Que define aquí la normativa europea.
Tenemos aquí también la otra norma, que es la norma técnica peruana, la G050, que rige a nivel nacional, ¿no? Define también al andamio como una estructura provisional, ya sea fija, suspendida o móvil, ¿no? Incluye también algunos otros componentes sobre los cuales se apoya. Nos menciona también que su propósito del andamio no es poder servir de soporte en el espacio a los trabajadores, también brindar soporte, ¿no? Para las herramientas, los materiales que se vayan a usar, pero con una aclaración importante aquí que nos menciona que se excluyen los aparatos elevadores, ¿no? Ya que estos pues pertenecen a otro tipo de sistemas de ISAC. Bien, entonces, aunque estas tres normativas que hemos mencionado, ¿no? Coinciden en que se trata de una estructura temporal, provisional, ¿no? Y auxiliar. Cada una también pues aporta un enfoque complementario, ¿no? La ISO, por ejemplo, destaca lo que es la funcionalidad, ¿no? Ahora la norma europea, hemos dicho, ¿no? Que enfatiza lo que es la seguridad, y la G050 pues refuerza también la clasificación y ese alcance de uso dentro del marco normativo peruano. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde se muestra claramente cada una de las partes principales de un andamio de trabajo. Y como podemos ver, cada uno de estos elementos pues está cumpliendo una función específica para que pues para garantizar lo que es la estabilidad, la seguridad y cada una de las funciones que cumplen ellos, ¿no? De toda la estructura. Ahora empezando desde la base, ¿no? En la parte inferior encontramos los niveladores de base, ¿no? Que es el número 6, ¿no? Niveladores de base, que en este caso pues permite ajustar la altura y también compensar las irregularidades del terreno, ¿no? Del espacio físico, asegurando también que el andamio pues, se mantenga perfectamente nivelado. Sobre ellos se ubican los inicializadores, ¿no? Que es el número 4, el punto 4, que son los componentes que van a dar inicio al armado, ¿no? Al armado vertical del andamio, y también nos sirven de conexión con los marcos o bastidores superiores. Luego podemos identificar los elementos de andamio, ¿no? De 2 metros y las barras NOR 48, tanto los números 5 y 7, que actúan como estructuras verticales, ¿no? Y también estructuras horizontales, las cuales brindan ese soporte y rigidez a cada uno de los conjuntos de los accesorios de este andamio. Ahora, en la parte intermedia encontramos los diagonales, ¿no? Las diagonales NOR 48, el punto número 11, las cuales también son esenciales para poder evitar los movimientos laterales o algunas otras torsiones. Y ahora sí observamos en las plataformas, vemos que están formadas por plataformas metálicas o de servicio, ¿no? Algunas de ellas con escaleras integradas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Que permite ese tránsito seguro de los trabajadores entre los diferentes niveles. Ahora, en los extremos del andamio se ubican los terminales laterales y frontales, ¿no? Que ayudan a poder delimitar el área de trabajo y también pues sirven de apoyo de ese punto de anclaje para los protectores laterales o barandillas. Ahora, estas barandillas, junto con los rodapiés laterales y frontales, están cumpliendo una función muy importante de una protección colectiva, ¿no? Evitando lo que es la caída del trabajador, ¿no? Caída de las herramientas o caída de los materiales. También podemos notar las escuadras de montaje y las escuadras de plataforma simple, ¿no? Que se utilizan para poder extender o reforzar las plataformas de trabajo. Y por último, observamos también las vigas de carga, los soportes de protector de cascajo, ¿no? Que en este caso van a ayudar a poder distribuir adecuadamente lo que es el peso y también proteger las áreas inferiores de los posibles desprendimientos de objetos.
Bien, entonces cada uno de estos componentes van a conformar un sistema estructural, ¿no? De manera segura y también adaptable, siempre que su montaje y también su verificación pues se realice conforme a las normas técnicas y bajo la supervisión del personal calificado. Bien, hemos mencionado entonces cada uno de estos accesorios eh, en las partes del andamio. Vamos a analizar cada uno de ellos. Aquí tenemos verticales, ¿no? Que están provistos, como nos menciona, de rosetas cada 50 centímetros, ¿no? Y cada roseta pues posee 8 perforaciones, en la cual este diseño modular va a facilitar lo que es la conexión con otros elementos del andamio, ¿no? Que más adelante vamos a ver cada uno de esos elementos. Ahora, las perforaciones que nos menciona aquí, ¿no? Tienen dos dimensiones diferentes. Las más pequeñas se van a utilizar normalmente para poder conectar las barras horizontales, mientras que las perforaciones más grandes van a servir para poder acoplar las otras diagonales. En cuanto a su resistencia, los verticales pueden soportar una carga de comprensión de hasta 4.000 kilogramos, ¿no? Siempre que el sistema pues esté cada 2 metros de altura. Y además, pues es importante mencionar también que existen dos tipos de verticales, ¿no? Los que cuentan con espiga y los que no la tienen, ¿no? Y los primeros, que en este caso son los que cuentan con espiga, pues tienen un ensamble directo, ¿no? Entre cada tramo. Bien, entonces estos elementos que son los verticales son esa columna del andamio, ¿no? Bien, tenemos aquí también otro componente que es las horizontales estándar. Y como podemos observar ahí, pues estas horizontales están provistas de cabezas con uñas, ¿no? Las cuales se insertan directamente en los agujeros de la roseta, que también más adelante vamos a ver de los verticales, ¿no? Es importante resaltar también que incluso cuando en las horizontales, ¿no? Este componente se coloca como barandillas o elementos de protección, siguen actuando como parte estructural del andamio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no solo cumplen una función de seguridad para evitar caídas, ¿no? Posibles caídas del trabajador, de herramientas o materiales, sino también eh, que contribuyen, ¿no? Activamente a lo que es la resistencia del sistema en conjunto, ¿no? Ayuda también a distribuir las cargas y mantener la rigidez del sistema. Bien, entonces estas horizontales estándar no son más que herramientas, componentes estructurales esenciales que van a asegurar que la correcta alineación y el equilibrio del andamio pues sea la adecuada para poder realizar los trabajos. Bien, ahora tenemos aquí la horizontal con chapa. Este elemento también se considera pues una variante de la horizontal estándar que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Pero con una característica distinta, que en su parte superior posee una plataforma metálica, ¿no? Como podemos observar, eh, una plataforma galvanizada que ha sido también pues soldada directamente a la estructura, ¿no? Este diseño tiene la finalidad de poder mejorar y evitar también los resbalones, ¿no? La horizontal con chapa pues, se utiliza principalmente para poder cubrir o salvar aberturas que puedan presentarse en las plataformas de trabajo, ¿no? En este caso, pues están asegurando que no queden esos espacios vacíos por donde un trabajador o una herramienta pues pueda caer, ¿no? Entonces, de esta manera cumple una función tanto estructural como también de seguridad, ¿no? Ya que además de poder mantener la continuidad del andamio, elimina también esos puntos de riesgo que podrían provocar accidentes. Bien, entonces podríamos decir que la horizontal con chapa en este caso representan una solución práctica
dentro del sistema modular del andamio, ¿no? Ya que también ayuda a optimizar la superficie de trabajo sin comprometer la resistencia ni tampoco la estabilidad del sistema del andamio en conjunto. Aquí tenemos también otro componente clave, que son las ruedas, ¿no? Y principalmente se utiliza para los andamios móviles, ¿no? Bien, en la imagen podemos observar, por ejemplo, una rueda con husillo y freno, ¿no? También conocido como rueda con sistema de bloqueo. Ahora, este tipo de rueda, pues, está fabricada de acero, ¿no? Al igual que algunos otros componentes del andamio. En este caso, pues, se recomienda este material, ¿no? Que es de acero, porque de cierta forma va a proporcionar, ¿no? Una estructura pues, resistente y duradera para el andamio. Una de sus características más importantes que podríamos resaltar de este componente es que cuenta con una base de altura ajustable, ¿no? Ahí nos mencionan, ¿no? Puede variar entre los 2.3 y 0.3 y 0.6 metros, y gracias al husillo, ¿no? De 38 milímetros de diámetro. Entonces, esa capacidad de ajuste va a permitir también poder nivelar, ¿no? Lo que es el andamio en los terrenos irregulares. Además, cada rueda, ¿no? Cada rueda del andamio está provista también de un freno accionado mediante una doble palanca, lo cual también garantiza que una vez ubicado el andamio en la posición deseada, este pues va a quedar totalmente inmovilizado, ¿no? Entonces este sistema de freno va a ser fundamental para poder evitar desplazamientos accidentales durante el trabajo, durante las actividades, ¿no? Que se vayan a realizar en altura. Bien, tenemos aquí las plataformas, ¿no? Que van a ser parte de las superficies sobre las cuales el trabajador va a realizar la actividad en altura, ¿no? En primer lugar, es importante pues mencionar que las plataformas son de fabricación robotizada, lo cual también va a asegurar, digamos, una homogeneidad total en cada pieza, ¿no? Tanto en el plegado del material como también en los procesos de soldadura y galvanizado. Bien, este nivel entonces de precisión industrial va a permitir obtener estructuras uniformes, ¿no? Estructuras que sean más resistentes, ¿no? Y libres de defectos. Ahora, si observamos lo que es el diseño, vamos a notar que las uñas de la plataforma, ¿no? Es decir, esas partes que se van a apoyar y fijar sobre los horizontales, ¿no? Aquí tenemos, están elaboradas de forma tal que van a garantizar, ¿no? La estabilidad en todo momento. Bien, estas uñas van a asegurar que la plataforma pues, no se desplace ni tampoco se levante accidentalmente. Asimismo, existen dos tipos de enganche, uno diseñado para cordón redondo, ahí como nos menciona, y el otro pues de perfil, ¿no? Otro detalle relevante es la doble perforación en sentidos opuestos, que también va a cumplir una doble función, ¿no? Por un lado va a proporcionar propiedades antideslizantes, ayudándonos a reducir el riesgo de caídas por resbalones, y por otro, pues va a permitir el drenaje del agua o del polvo, ¿no? Evitando también esa acumulación de líquidos o materiales sobre la superficie. Finalmente, cabe destacar también que las longitudes de las plataformas van a coincidir con las horizontales, ¿no? Lo cual va a facilitar ese ensamble modular del andamio, también va a permitir pues, una distribución uniforme del peso y del espacio de trabajo. Continuando con las plataformas, es importante mencionar que en el mercado existen dos tipos de fabricación, ¿no? Y cada una también se va a caracterizar pues, según el tipo de trabajo, la condición de ellos. En primer lugar, tenemos las plataformas con protección exterior de PVC, ¿no? Y un núcleo interno de conglomerado,
en este caso de madera, ¿no? Conocidas también comúnmente como robo. Y este modelo pues va a combinar la resistencia mecánica de la madera prensada con la protección impermeable del PVC, ¿no? Lo cual también hace ideales para trabajos donde existe esa exposición a la humedad o a las condiciones ambientales también. En segundo lugar, encontramos las plataformas de aluminio, ¿no? Estas plataformas de aluminio se van a caracterizar por ser mucho más livianas y de alta durabilidad, ¿no? Además también estas plataformas pues, van a ofrecer una excelente resistencia a lo que es la corrosión. Otro aspecto importante es que ambas versiones, ¿no? Tanto el conglomerado de madera, ¿no? Como el PVC y también los de aluminio, eh, cuentan con una abertura denominada trampilla, ¿no? Lo cual permite ese acceso seguro entre los niveles del andamio. Y esta trampilla es clave para que, pues, para que el trabajador pues, pueda desplazarse de manera vertical sin necesidad de poder salir de la estructura, ¿no? Al igual que mencionamos antes, las plataformas pueden tener dos tipos de enganche, ¿no? Hemos mencionado uno para cordón redondo y otro para el perfil en U, ¿no? Lo cual también asegura esa compatibilidad con diferentes sistemas modulares. Ahora, en cuanto a las dimensiones, el ancho estándar de las plataformas es de 61 centímetros, ¿no? Y en el diseño estructural pues se va a considerar una plataforma de este tipo, la cual va a reemplazar a dos plataformas de acero de 32 centímetros, ¿no? Cada una. Y finalmente las longitudes disponibles suelen ser de 207, 257 y 307 centímetros, lo cual también va a permitir ese ajuste, ¿no? Ajustar la configuración del andamio, según pues la necesidad, ¿no? Del espacio o de la altura que se requiere para realizar el trabajo. Entonces, la elección también de estas plataformas, ya sea de robust, ¿no? O de aluminio, debe de basarse también en lo que son los factores como el peso, la durabilidad, las condiciones del entorno son muy importantes, ¿no? Y facilitar también lo que es el montaje. Bien, tenemos aquí en los equipos de izaje, ¿no? Estos dispositivos se van a utilizar para poder elevar o descender materiales, herramientas o otros pequeños equipos, ¿no? Va a facilitar entonces ese trabajo en los distintos niveles del andamio sin la necesidad de poder subir manualmente las cargas. En primer lugar, observamos la médula especial para polea, ¿no? Esta pieza está fabricada en acero galvanizado, en caliente, lo cual le otorga de cierta forma gran resistencia a la corrosión y también a las condiciones ambientales del entorno del trabajo, ¿no? Bien, está diseñada para poder soportar, ahí como lo menciona, cargas de hasta 50 kilogramos, ¿no? Por lo que es ideal para el izaje manual de materiales pues, livianos o algunas otras herramientas que el trabajador necesita durante las labores en equipo. Es fundamental recordar que aunque estas cargas pues, no sean muy elevadas, la fijación también debe de realizarse correctamente, ¿no? Para poder evitar que el punto de anclaje se suelte o provoque, en este caso, un desequilibrio en la estructura en general. En segundo lugar, tenemos el estribo o perillo, ¿no? Que también es conocido como mosquetón de seguridad. Y este componente eh, está elaborado igualmente, ¿no? De acero, ¿no? Se utiliza para poder colgar la polea de la médula, es decir, del cable o de la cuerda de izaje, en la cual también garantiza una conexión firme y resistente. Para su función, actúa como el elemento intermedio entre la polea y la carga, ¿no? También pues asegura en este caso lo que es, en este caso asegura pues lo que es en la parte de la seguridad del andamio en general, ¿no? Y también de todo el sistema de izaje para poder mantener su integridad durante la maniobra.
Bien, entonces tanto la médula especial para polea como el estribo perillo conforman parte de un sistema sencillo, ¿no? Tenemos aquí también otro elemento, que es la polea, ¿no? Y va a permitir en este caso pues elevar o descender cargas de manera mucho más controlada. Esta pieza está compuesta por una rueda de 37 centímetros, ¿no? De diámetro, la cual es fabricada en aluminio, ¿no? Proporciona una resistencia al mismo tiempo, ¿no? Ahora su perfil tiene un espesor de 33 milímetros y presenta una forma en U, ¿no? Está diseñada especialmente para mantener la cuerda o el cable centrado durante el movimiento, ¿no? En este caso, puede evitar también que se deslice o se salga accidentalmente del canal. Bien, tenemos aquí también, además de la polea, ¿no? Tenemos lo que es las escaleras modulares de aluminio, ¿no? Que son también parte del elemento, ¿no? Dentro de los sistemas de acceso al trabajo en altura. Bien, estas escaleras se van a caracterizar por ser estructuras fijas, ¿no? Ligeras, resistentes y altamente versátiles. En primer lugar, su material, como él lo menciona, es de aluminio. Bien, una de sus características fundamentales es de material ligero y también es resistente a la corrosión. Una de las ventajas más destacadas es la modularidad, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que pueden ensamblar, se pueden transportar, ¿no? Y se pueden almacenar en gran facilidad. Además, estas escaleras también pues, son compatibles con qué, hoy nos dice con múltiples configuraciones, ¿no? Por ejemplo, pues pueden utilizarse como escaleras rectas, ¿no? También escaleras en forma de tijera o incluso como plataformas de acceso, ¿no? Lo cual las hace también muy funcionales en diferentes tipos de escaleras. Otro aspecto importante es la capacidad, ¿no? La alta capacidad de carga, lo cual en este caso va a variar también según ese modelo, pero en general va a permitir soportar el peso de un trabajador junto con las herramientas de manera segura. Y finalmente, todos los peldaños y plataformas también cuentan con superficies antideslizantes, ¿no? Lo cual pues proporciona en este caso mayor estabilidad y va a reducir ese riesgo de caída o resbalones durante el ascenso o descenso del trabajo. Bien, entonces estas escaleras modulares de aluminio combina tanto ligereza, ¿no? Resistencia, seguridad y adaptabilidad a cada uno de los trabajos. Veamos ahora cuáles son los usos comunes y las principales recomendaciones de seguridad, ¿no? Que debemos de tener en cuenta y poder trabajar con estas escaleras modulares de aluminio. Bien, en primer lugar, en el sector de construcción, ¿no? Parte de su uso, ¿no? Estas escaleras se utilizan ampliamente para poder acceder a zonas en altura durante el levantamiento de estructuras o trabajos de acabados, ¿no? En este caso, va a permitir pues, al trabajador, al operario, poder desplazarse con mayor comodidad, ¿no? Y con mayor seguridad. También son muy utilizadas en las labores de mantenimiento, ¿no? Como la limpieza de superficies elevadas, reparaciones eh, eléctricas o mantenimiento de instalaciones industriales o comerciales. En el ámbito industrial también es muy utilizado, ¿no? Cumple un papel esencial en lo que es la manipulación de los equipos o herramientas ubicadas en zonas eléctricas. Ahora bien, junto con su uso es fundamental hablar también de seguridad, ¿no? Ya que pues, una escalera mal utilizada también puede convertirse en un riesgo para el trabajo. Ahora, antes de poder emplear esta escalera, debemos inspeccionarla, ¿no? Como primer paso. Una inspección cuidadosa en donde se verifique que no exista daños,
que no exista deformación, que no exista corrosión que puedan comprometer su estabilidad. Es indispensable también asegurar una base estable, una base firme y nivelada, ¿no? En la cual pues, se evite superficies que puedan provocar un desequilibrio del andamio. Asimismo, no podemos exceder la capacidad de carga máxima, ¿no? Hay que recordar que pues, esta incluye tanto el peso del trabajador como también el de sus herramientas, componentes en general, ¿no? Si se va a trabajar a más de 1,8 metros de altura, es obligatorio el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Especialmente equipos como el arnés, el casco de seguridad, el calzado antideslizante, ¿no? Para poder evitar las caídas. Otro aspecto importante es evitar su uso bajo condiciones climáticas adversas, ¿no? Por ejemplo, cuando haya lluvia, viento fuerte, ¿no? Que puedan aumentar ese riesgo de accidente. Y finalmente, siempre se deben de respetar las instrucciones del fabricante, ¿no? Tanto respecto al montaje, al desmontaje, ¿no? Que de cierta forma va a garantizar también ese análisis, ese respeto por la instrucción, va a garantizar la correcta instalación y funcionamiento total de la escalera modular. Tenemos aquí lo que es la capacidad de carga y el diseño de los andamios, ¿no? Este sistema eh, va a ser importante porque de él también va a depender directamente la seguridad estructural del sistema y la protección, ¿no? De las personas que trabajen sobre él. En primer lugar, debemos entender que la estabilidad de un andamio pues, siempre va a estar determinada por su lado menor, ¿no? Es decir, la dimensión más corta de la base, ¿no? Que nosotros podemos ver aquí en la imagen. Y esta proporción va a definir lo que es el equilibrio del conjunto, ¿no? El conjunto del andamio. Especialmente cuando pues se encuentra sometido a cargas verticales, ¿no? Como el peso de los trabajadores, el peso de los materiales o de algunas otras herramientas. Y también pues a las fuerzas horizontales, ¿no? Como el viento, los movimientos involuntarios. Y para comprenderlo mejor, ¿no? Tenemos aquí en la imagen una torre de andamio, una estructura, ¿no? Común de poder tomarlo como referencia de un andamio, ¿no? En este caso, el criterio de estabilidad que se aplica para un andamio móvil o fijo armado, es la relación que podemos observar, ¿no? Altura, ¿no? La H que representa la altura del andamio, ¿no? Que va a ser menor o igual a 4 multiplicado pues a y, que en este caso va a ser la distancia, ¿no? Del lado menor de la base que tenemos representado aquí. Bien, entonces esta fórmula significa que la altura del andamio no debe de superar 4 veces el valor de su lado menor, ¿no? Ya que pues de hacerlo se perdería también ese equilibrio y aumentaría significativamente el riesgo de colapso del andamio. Bien, entonces este principio va a ser esencial durante el diseño y también el desmontaje porque va a permitir mantener un centro de gravedad, ¿no? Que sea estable, también va a garantizar que las cargas pues, estén correctamente distribuidas, ¿no? Y que la estructura resista las fuerzas que actúan sobre ella durante la ejecución del trabajo. Tenemos otro elemento estructural muy importante, aquí tenemos la diagonalización, ¿no? Específicamente en el caso de las fachadas. Esta diagonalización lo que cumple, parte de su función es poder darle estabilidad del andamio, ¿no? Ya que pues en este caso va a proporcionar una rigidez y va a evitar también los desplazamientos o deformaciones de la estructura, cuando en este caso se apliquen cargas laterales o otras fuerzas externas. Bien, entonces las diagonales deben de colocarse
en cada vano, ¿no? Es decir, en cada espacio comprendido entre los montantes verticales del andamio. Es importante resaltar también, ¿no?, que las diagonales se van a colocar únicamente en la parte posterior del andamio, ¿no?, ya que en este caso esa disposición no va a permitir mantener libre la zona frontal de trabajo, ¿no?, lo cual pues es muy importante en este caso. Ahora bien, cuando el lado menor del andamio, ¿no?, este lado menor, supera los 109 centímetros, se deben de instalar diagonales adicionales, ¿no?, en cada uno de los extremos. ¿Por qué es importante? Porque va a reforzar la estabilidad lateral, ¿no?, y va a evitar también que la estructura pues presente oscilaciones o pandeos en su parte superior. Bien, tenemos ahora aquí otro aspecto, que es la diagonalización en cubrición, ¿no? Otro aspecto que cumple un papel clave en lo que es la estabilidad y rigidez de la máquina. En este tipo de configuración, pues las diagonales deben de colocarse dejando un vano libre, ¿no? Es decir, se deben de instalar en forma alternada, no en cada espacio, como en el caso de las fachadas que hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? En este caso, pues va a permitir mantener el interior despejado para el paso del personal, ¿no?, o para los movimientos que pueda existir de los materiales, ¿no?, sin tampoco comprometer la estabilidad del sistema de montaje. Ahora, es importante también mencionar que solo se puede omitir la colocación de diagonales en este tipo de montaje, ¿no? Cada uno de los lados de la torre pues, mide 73 centímetros. Y en este caso, la distancia reducida va a proporcionar también una estabilidad suficiente, haciendo que esa diagonalización adicional eh, no sea estrictamente necesaria, ¿no? Otro punto clave es la secuencia de instalación, ¿no?, que siempre debe de realizarse siguiendo el orden de fin a inicio, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que las diagonales, ¿no?, se van a colocar desde el extremo superior hacia el extremo inferior, ¿no?, o desde el final de la estructura hacia el punto de partida del montaje. Bien, entonces esta diagonalización en cubrición lo que busca es equilibrar esa seguridad y funcionalidad, ¿no? También va a proporcionar la rigidez lateral necesaria sin poder interferir en las operaciones del trabajo. Bien, ahora vamos a revisar el caso de la diagonalización en cubrición de columna. También es una aplicación particular que busca garantizar esa estabilidad estructural del andamio, ¿no?, especialmente cuando se trabaja alrededor de elementos verticales como pilares u otros soportes. Ahora, en este tipo de montaje, la regla principal es que las diagonales deben de colocarse en todos los vanos que sean mayores a 73 centímetros, ¿no? Esto se debe a que, pues, a que cuando las separaciones entre los montajes superan esa medida, ¿no?, que son los 73 centímetros, la estructura va a perder, digamos, rigidez y también puede generar movimientos o desplazamientos laterales que van a comprometer también la seguridad. Entonces, por lo tanto, al instalar diagonales en cada vano superior a lo que es 73 centímetros, debemos de reforzar también el conjunto y evitar cualquier deformación o vibración durante el uso del andamio, ¿no?, especialmente cuando ya se trabaja con herramientas, materiales o algunas cargas de máquina. Además, es importante poder respetar la secuencia de colocación, ¿no?, que al igual que la cubrición general que hemos mencionado anteriormente, debe de seguir el orden de fin a inicio, ¿no? Este procedimiento va a asegurar un ensamblaje progresivo y firme, ¿no?, manteniendo también lo que es la alineación correcta desde el primer módulo hasta el último módulo, ¿no?, lo cual también va a facilitar esas tareas de ajuste y nivelación. Bien, la diagonalización y encubrición de columna
busca también pues, reforzar los puntos donde la estructura pues, podría presentar debilidades por exceso de separación, ¿no? Cumpliendo también con la regla de poder colocar diagonales en todos los vanos mayores a 73 centímetros y manteniendo la secuencia de armado adecuada. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es las recomendaciones, ¿no? De seguridad al usar estos enganos. Uno de los aspectos más importantes durante el uso de las estructuras, ¿no? Es el ascenso y descenso del personal, ¿no? Del trabajador, ya que es precisamente en esos momentos donde suelen ocurrir incidentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental pues, cerrar siempre eh, la trampilla, ¿no? Que tenemos aquí, la trampilla de acceso, una vez que el trabajador ha subido o ha bajado, ¿no? Ya que dejarla abierta, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, puede representar también un riesgo adicional, un riesgo inmediato de caída. Recordemos que esta trampilla, ¿no? Crea un vano libre en la plataforma, y si otro trabajador pues, se desplaza sin darse cuenta, entonces también podría sufrir un accidente grave. Por ello, esta acción de poder cerrar la trampilla, ¿no? Aunque parezca pues, sencilla, debe formar parte de las buenas prácticas de seguridad durante el uso de la misma. Bien, entonces cerrar la trampilla no solo va a evitar lo que es la caída del trabajador, sino que también pues, va a contribuir de cierta forma a poder mantener la continuidad, la estabilidad del área de trabajo, ¿no? También pues, va a garantizar que la superficie permanezca segura, permanezca libre de aberturas inesperadas. Bien, hay que respetar este procedimiento, ¿no? Como parte de una recomendación de seguridad al poder usar los sombreros. Otro aspecto importante dentro de las recomendaciones es la instalación de las escaleras en los salvajes, ¿no? Por ejemplo, eh, debemos de realizarla de forma intercalada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las escaleras no deben de colocarse una sobre otra en línea recta, ¿no? Sino alternadas entre niveles, formando también pues un recorrido en zigzag, ¿no? Como podemos ver en la imagen. ¿Por qué se recomienda ello? Porque esa disposición va a aumentar, digamos, la estabilidad también general de la máquina, ¿no? Va a distribuir mejor ese peso de los trabajadores cuando ascienden y descienden. Además, también la instalación va a reducir lo que es el riesgo de caídas, ¿no? En caso de que un trabajador pues, pierda el equilibrio, la escalera del nivel inferior va a actuar como esa barrera de protección, ¿no? De evitar una caída directa desde gran altura. También mejora la ergonomía, ¿no? Y la fluidez del movimiento, ya que va a permitir que el personal, el trabajador, pues sube y baje con mayor comodidad, ¿no? Sin poder congestionar una misma línea, digamos, de acceso del andamio. Por otro lado, esta práctica también permite que el personal pues, suba y baje con mayor comodidad, ¿no? Bien, esta práctica también va a facilitar las labores de rescate o de evacuación, ¿no? Eh, Es importante poder verificar que las escaleras estén instaladas de forma intercalada, no, no solo como una recomendación, sino como parte ya de una medida de prevención esencial que va a contribuir pues, directamente a la seguridad total y también a la estabilidad del andamio, ¿no? A proteger tanto al trabajador como a la persona que puede estar a los alrededores del trabajo, ¿no? Y también nos va a proteger la integridad de la estructura. Bien, dentro de las recomendaciones de seguridad,
tenemos aquí otro, y es que debemos de asegurarnos de que todas las plataformas del andamio pues cuenten con su respectivo cierre de seguridad, ¿no? Este elemento, pues el cierre de seguridad, tiene también pues una función muy importante y es justamente evitar la descolocación o el desprendimiento accidental de las plataformas durante su uso diario, ¿no? Recordemos que pues, las plataformas son superficies donde el trabajador se apoya. Lo hemos visto justamente en la parte inicial de los componentes, ¿no? También el trabajador dentro de estas plataformas, pues, se desplaza, ¿no? Realiza sus tareas y por lo tanto también deben de permanecer completamente estables y firmemente sujetas a la estructura. Ahora, si un cierre de seguridad existe, digamos, en este caso, sin ese cierre de seguridad, ¿no? Va a existir esa probabilidad de riesgo, ¿no? Debido a las vibraciones, ¿no? Debido a los movimientos bruscos, incluso también esa manipulación constante de las herramientas. Estos cierres, ¿no? Ya sean de tipo mecánico, de tipo gancho, eh, o de sistema de enclavamiento, deben de verificarse antes de poder iniciar cada actividad, cada jornada, ¿no? Deben de asegurarse también que estén correctamente instalados y estén funcionando de manera óptima. Además, es importante recalcar que no se debe de retirar y tampoco manipular este tipo de dispositivos sin la autorización correspondiente, ¿no? Entonces, contar también con estos cierres de seguridad en las plataformas es una medida esencial para poder prevenir accidentes y garantizar la estabilidad del andamio. Otra medida dentro de seguridad en trabajos que se requiere utilizar andamios es la colocación de rodapiés en todo el perímetro de cada cuerpo del andamio, ¿no? Estos rodapiés, recordemos que son elementos de protección ubicados en la parte baja de la plataforma, ¿no? Su función principal es justamente evitar la caída de objetos y herramientas desde la superficie de trabajo, ¿no? Hacia los niveles inferiores o al suelo. Bien, entonces cada cuerpo del andamio debe de contar con estos rodapiés que estén instalados en todo su perímetro, no sin excepción. También hay que recordar que estos rodapiés van a garantizar una protección continua y también completa, evitando espacios abiertos por donde puedan deslizarse materiales o elementos de trabajo. Bien, estos rodapiés contribuyen a poder delimitar visualmente el área de tránsito seguro sobre la plataforma, también va a ayudar al trabajador a mantener una correcta orientación o reducir el riesgo de resbalones en los bordes, ¿no? Es importante que estos rodapiés pues, deben de estar firmemente sujetos y en buen estado. Bien, debemos de prestar también especial atención a lo que son los andamios de ruedas, ¿no? También conocidos como andamios móviles, y antes de poder iniciar cualquier trabajo en altura sobre este tipo de estructuras, sobre este tipo de andamio, va a ser obligatorio revisar que todas las ruedas pues, se encuentren con el freno activo. Este paso va a ser fundamental porque los andamios móviles están diseñados para poder desplazarse fácilmente, pero también pues durante la ejecución de los trabajos deben de permanecer totalmente inmóviles, ¿no? Para poder evitar cualquier movimiento involuntario que pueda poner en riesgo la estabilidad del trabajo. Es importante activar los frenos en cada rueda, ¿no? Para poder garantizar que el andamio quede fijo en su posición, ¿no? Y que no se desplace por vibraciones, empujes o algunas otras irregularidades del mismo terreno de trabajo. Sin embargo, esta medida debe de complementarse también con el uso de tacos, ¿no? Estos tacos que son antideslizantes
en forma de U, ¿no? Aquí también tenemos minimatis, los cuales se colocan en la base de la rueda, y estos tacos van a actuar como ese sistema de bloqueo adicional, ¿no? Va a proporcionar mayor fricción con el suelo y va a evitar también cualquier posible deslizamiento, especialmente cuando se trabaja pues, sobre superficies lisas o con superficies que tienen una ligera inclinación. ¿Bien? Entonces, de esta manera, al poder combinar los frenos activados y también estos tacos antideslizantes, y colocarlos correctamente va a asegurar pues una base completamente estable y segura. Otro aspecto esencial con los andamios con rueda es el terreno sobre el cual se van a instalar estos andamios, ¿no? Y de acuerdo a la normativa europea, la EN 12811, queda terminadamente prohibido, ¿no? Armar un andamio móvil sobre superficies desniveladas o accidentales, ¿no? Esto se debe a que estos andamios con ruedas pues están diseñados para poder apoyarse en un suelo completamente horizontal, pues firme y también compacto, ¿no? Cuando un andamio se monta sobre un terreno irregular, se va a generar, ¿no? Se va a generar puntos de apoyo desigual, lo cual va a provocar también tensiones internas, inclinaciones y ese riesgo de vuelco del andamio, especialmente durante el desplazamiento, también cuando se trabaja en niveles superiores. Además, un terreno accidentado, como menciona aquí en la norma, ¿no? Puede impedir que las ruedas se apoyen correctamente, ¿no? Aquí tenemos una imagen referencial, vemos que la rueda pues, no está apoyada correctamente en este terreno irregular, ¿no? Está anulando cualquier sistema de bloqueo, está aumentando también ese peligro de deslizamiento. Y por ello, antes de montar el andamio, siempre se debe pues realizar una verificación del área de instalación, ¿no? También se debe de verificar el nivelado del suelo en caso de ser necesario y también pues asegurar que esté libre de huecos, de escombros o algunas otras irregularidades. También es recomendable emplear placas de apoyo o bases niveladoras cuando pues, se requiere una superficie adicional de salida, ¿no? Entonces, este andamio con ruedas debe de instalarse únicamente sobre un terreno plano, ¿no? Un terreno horizontal, un terreno en donde pues, permanezca firme, ¿no? Tal como lo establece la norma en 12.811, ¿no? Que garantice que la estructura pues, sea segura, sea estable y apta para el trabajo en el club. Ahora, cuando el terreno donde se va a instalar el andamio presenta ligeras irregularidades, ¿no? Una superficie no completamente firme, se debe de garantizar igualmente una base estable y segura, ¿no? En estos casos, pues se utilizan las llamadas soleras, ¿no? Que son bases de madera sólida colocadas debajo de las patas o bases ajustables de la andamio, podemos observar en el imagen referencial. Y estas soleras tienen la función de poder distribuir también uniformemente esa carga, ¿no? La carga del andamio sobre una superficie pues, mucho más amplia, evitando que las patas se hundan o se deslicen en el trabajo, ¿sí? Ahora, la medida estándar de esta solera que se recomienda es de 30 por 30 centímetros y 5 centímetros de espesor, ¿no? Es importante que estas piezas, ¿no? Sean de madera maciza, sin grietas tampoco de humedad, para que se pueda asegurar un contacto completo con la base del mundo. Entonces, de esta manera, incluso si es que el terreno, ¿no? El terreno donde se va a colocar el andamio presenta pequeñas variaciones y irregularidades, este componente, estas soleras, van a nivelar el apoyo y también van a garantizar la estabilidad estructural. Sin embargo,
si el desnivel es muy pronunciado o el terreno pues, no es compacto, entonces el área debe de prepararse o nivelarse previamente, ¿no? Ya que también estas soleras no sustituyen la superficie firme ni tampoco compactan irregularidades excesivas. En todo trabajo que se realice en altura sobre una plataforma en andamio, el uso del arnés de seguridad va a ser importante, ¿no? Contando también con el hilo de vida, el hilo, para que cumpla parte de su función, que es proteger al trabajador. ¿Bien? Entonces, para todo trabajo en altura, en plataforma de andamio, siempre se debe de anclar en la roseta del andamio y solo para desplazamientos en las horizontales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el punto de anclaje del arnés pues debe de colocarse únicamente en la roseta del andamio, no debe de colocarse en esa parte, ¿no? Ya que esa, pues, es una estructura, digamos, diseñada para poder soportar cargas y tensiones. Entonces la roseta va a formar parte del sistema estructural del andamio, va a garantizar un anclaje firme y seguro en donde permita reducir el riesgo de desprendimiento caída. En cambio, las horizontales, que también son mencionadas aquí, solo deben usarse para desplazamiento momentáneo, no nunca con un punto fijo de anclaje. Bien, tenemos aquí también, ¿no? Nos dice que todas las herramientas o materiales que se utilicen no deben de permanecer sueltos sobre las plataformas, ¿no? Esto se debe a que, pues, a que cualquier elemento mal asegurado, como podemos observar ahí en la imagen referencial, en este caso, pues puede provocar accidentes graves, ¿no? Tanto para el personal, ¿no? Que está en las labores, que trabaja en esos niveles, como también para el personal que labora en los niveles inferiores, ¿no? Como quienes transitan por la zona. Es importante que los accesos, las escaleras y los pasillos de estos andamios se mantengan también totalmente libres por obstáculos, ¿no? Por eso siempre se recomienda mantener el orden en la limpieza continua durante toda la jornada laboral, asegurando también que las herramientas con sistemas de retención y almacenado de los materiales en estas zonas del andamio pues no representen un riesgo inminente para la vida del cliente. Bien, tenemos aquí también los elementos de protección personal. Hemos mencionado el arnés, que es parte entonces de un elemento que se debe usar cuando se vaya a trabajar con los andamios. El arnés, recordemos que es un equipo principal, ¿no? Que va a proteger al trabajador en caso de una caída, ¿no? Va a distribuir, en este caso, toda la fuerza del impacto a través del cuerpo y va a evitar también lesiones. Tenemos aquí los cuatro tipos, las cuatro clases de arnés, ¿no? En primer lugar, tenemos el arnés de clase A, que se va a utilizar para la detención de caídas, ¿no? Es la más común en trabajos en altura y también está diseñada para poder detener de forma segura al trabajador si llegara a producirse una caída. En segundo lugar, encontramos la clase P, ¿no? Que es empleado tanto para posicionamiento de trabajo como también para la detención de caída. Este modelo pues, va a permitir al trabajador mantenerse estable en una posición determinada, por ejemplo, al realizar labores prolongadas, empachadas o en estructuras verticales. Luego están el arnés de clase D, ¿no? Que está destinada para el ascenso, descenso controlado, ¿no? Se va a poder usar, en este caso, cuando el trabajador desea y debe de subir o bajar mediante sistemas de cuerda o otros dispositivos de descenso, ¿no? Siempre con un punto de anclaje seguro. Y finalmente tenemos la clase E, que está diseñado para trabajos en espacios confinados, ¿no? Donde además de prevenir caída, permite maniobrar el rescate o extracción vertical. Bien, entonces la elección también de estos tipos de arneses va a depender
del tipo de tarea que se va a realizar y del entorno de trabajo, ¿no? Bien, tenemos aquí también parte de este sistema personal de detención de caídas, tenemos los estrobos, y estos estrobos, como bien lo menciona, son elementos esenciales que va a tener la función de poder limitar o defender o detener una caída, ¿no? Va a controlar ese movimiento del trabajador y va a evitar que supere una distancia peligrosa, ¿no? Entonces, en este caso, van a actuar como el vínculo directo entre el arnés y el punto de anclaje, ¿no? Ahora, en cuanto a sus características que podemos observar, pues están fabricados, ¿no? En cuerda, cinta o acero, va a depender también del tipo de trabajo y del nivel de exposición al riesgo, ¿no? Deben de ser dobles como mínimo, ya que esto va a permitir al trabajador mantener pues, siempre un punto de sujeción mientras se desplaza o cambia de posición, ¿no? Sin quedar nunca sin protección. Además, los estrobos tienen un largo máximo de 1,8 metros, medida establecida para poder evitar las caídas duras. Los extremos del estrobo pueden incorporar también diferentes tipos de mosquetones, ya sean mineros o estructureros, ¿no? Según el tipo de conexión que se vaya a requerir. Y algo muy importante, algunos modelos incluyen lo que son los amortiguadores de impacto, ¿no? Que son dispositivos que también absorben la energía generada durante la caída y reduce la fuerza transmitida al trabajador y evita también el suicidio. Hablando del amortiguador de impacto, ¿no? Este elemento pues cumple una función fundamental dentro del sistema, ya que está diseñado para, como lo hemos mencionado, absorber la energía cinética, ¿no? Que se genera durante una caída. En otras palabras, su trabajo es poder reducir la fuerza del impacto que recibe el cuerpo del trabajador al momento de ser detenido por el arnés o por el estrés. En condiciones normales, ¿no? Parte de sus características, el amortiguador de impacto se activa cuando la fuerza ejercida supera entre 4 y 5 kilonewtons, ¿no? Y al activarse, se va a desplegar una sección del dispositivo que va a disipar toda la energía a través del desgarro controlado de su motor, ¿no? Evitar que el trabajador pues, reciba una carga excesiva. Según la norma chilena, la 1258, una vez activado, el amortiguador no debe de superar los 1,2 metros de longitud total, ¿no? Lo cual pues garantiza que esa distancia de caída se mantenga dentro de los límites seguros. Importante resaltar también que una vez activado, este dispositivo pues no puede utilizarse, ¿no? No puede volver a utilizar, ya que ya ha cumplido esa función y su estructura también pierde la propiedad de absorción, ¿no? Por eso debe de ser reemplazado inmediatamente, ¿no? Después de una caída o incluso de una activación accidental. Siguiendo entonces con los componentes de este sistema de detención de caídas, tenemos el conector, también conocido como mosquetón o elemento unión. Este dispositivo va a cumplir una función esencial dentro de este sistema, va a permitir unir la línea de conexión con el punto de anclaje, ¿no? O directamente con el arnés de cuerpo completo. En otras palabras, el conector va a actuar como ese enlace mecánico que va a asegurar la continuidad del sistema de protección, ¿no? Va a garantizar que todos los elementos pues, trabajen de forma conjunta y segura. En cuanto a sus características que podríamos mencionar, es que estos conectores se fabrican normalmente de acero o alineación de aluminio, ¿no? Materiales que ofrecen esa excelente resistencia y durabilidad frente al desgaste, ¿no? Frente a la corrosión y las altas cargas. Además, todos los conectores deben de contar también con una información grabada, ¿no? De forma permanente o indisoluble en el cuerpo, ¿no? Donde se indique el fabricante, se indique lo que es el modelo, ¿no? La norma de certificación y también la resistencia del equipo. Según la norma chilena, la 1258, la resistencia mínima que debe de soportar un conector
es de 22 kilonewtons, ¿no? En su eje mayor, lo que equivale aproximadamente a 2 toneladas de fuerza, ¿no? Otro punto fundamental es que debe de contar con un mecanismo de cierre con al menos doble acción, ¿no? En este caso, el mosquetón pues no puede abrirse accidentalmente, ¿no? Esto puede incluir entonces sistema de rosca, gatillo con seguro automático o doble bloqueo según el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Bien, ahora tenemos aquí el factor de caída, ¿no? ¿Qué nos permite este factor? Pues nos va a permitir determinar la gravedad de una caída, es decir, cuánto impacto sufrirá el trabajador en caso de que ocurra una detención repentina, ¿no? Entonces, de manera sencilla, el factor de caída se calcula dividiendo la altura, ¿no? Dividiendo la altura de la caída libre entre la longitud del sistema de conexión, ¿no? Generalmente lo que es el largo del estrobo o la línea de vida. Cuanto mayor sea este valor, eh, pues más severo va a ser la caída, ¿no? Ya que pues, el cuerpo del trabajador va a adquirir una mayor velocidad antes de ser detenido. Por ejemplo, no un factor de caída de cero significa que el trabajador pues está completamente asegurado sin posibilidad de caída libre, ¿no? Un factor 1 ocurre cuando la distancia de caída es igual a la longitud del sistema, ¿no? El sistema de conexión, lo cual también representa pues un riesgo eh, moderado. En cambio, un factor de caída 2, ¿no? Que podemos ver ahí, es la más peligrosa, ¿no? Ya que pues, implica que el trabajador podría caer a una distancia doble a lo largo del estrés o línea de vida, ¿no? Generando pues, una fuerza de impacto muy alta, incluso superior a lo que el cuerpo humano pues, podría resistir sin lesionarse. Por esta razón, la planificación también del trabajo, ¿no? Que se vaya a realizar, siempre debe de buscar minimizar ese factor de caída, ¿no? Que mantener el punto de anclaje por encima del nivel del arnés y también hay que utilizar amortiguadores de impacto que reduzcan la fuerza generada durante la detención. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos componentes claves para poder determinar lo que es la caída libre, ¿no? Tenemos aquí el espacio libre de caída, ¿no? Que va a ser el total de cada uno de estos componentes, que primero aquí tenemos, ¿no? El largo total del estrobo, también tenemos la relación del amortiguador y el margen de seguridad, ¿no? Que en este caso podría ser de 1 metro. Ahora, la elongación del amortiguador, en este caso estamos considerando como 1,2 metros. El largo total del estrobo, de la línea de vida, pues es de 1,8 metros, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, sumando, tenemos lo que es el espacio libre de caída con un total de 5,6 metros, ¿no? Cuando hablamos de caída, pues también estamos hablando, ¿no? Del síndrome del arnés, ¿no? Y este síndrome pues, va a ocurrir cuando una persona o un trabajador queda suspendido en el aire, ¿no? Por su arnés durante un tiempo prolongado después de una caída o durante una detención. Y al permanecer colgado, ¿no? Durante un tiempo y tampoco sin movimiento, entonces las correas del mismo arnés eh, tienden a presionar las piernas y los músculos del trabajador, lo cual interrumpe pues esa circulación sanguínea correctamente, ¿no? Y como consecuencia, entonces el trabajador puede empezar a sentir mareos, dificultad para respirar, eh, palidez, ¿no? Incluso pérdida de conciencia. Si es que no se actúa rápidamente, entonces esta situación puede derivar en un paro cardíaco o la muerte por falta de oxígeno o de un órgano vital.
Este síndrome puede aparecer en solo 5 o 10 minutos, ¿no?, de suspensión móvil del trabajador, y por eso todo trabajo en altura pues debe de contemplar también un plan de rescate, ¿no?, un plan de rescate inmediato que cuente con el personal capacitado y medios adecuados para poder bajar al trabajador, ¿no?, sin demora en caso de una caída. Además, también se recomienda mover bruscamente a la víctima, ¿no?, después del rescate, ¿no?, y mantenerla semi-sentada para poder permitir que la sangre pues, pueda volver gradualmente al corazón y así evitar ese colapso circulatorio. ¿Bien? Entonces, el síndrome de Bermúdez se da por la falta de acción posterior a una caída, ¿no? Por ello, la prevención, la capacitación, los procedimientos de rescate, esa planificación adecuada van a ser importantes, como los equipos de prevención personal. Bien, vamos a pasar ahora a mencionar algunas medidas de protección, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí caídas a distinto nivel debido a, por ejemplo, ¿no?, una de las causas más comunes es el desmontaje, ¿no? El desmontaje, el montaje incorrecto del andamio o de las plataformas de trabajo, ¿no?, especialmente cuando se está realizando sin las protecciones individuales adecuadas. Otra causa frecuente es el ancho insuficiente de la plataforma, lo cual reduce también el espacio de maniobra, ¿no?, y aumenta el riesgo de pisar fuera del borde. También encontramos la ausencia de barandas de seguridad, ya sea en todas las plataformas o solo en algunos niveles. Y en muchos casos, pues los accidentes justamente ocurren porque los trabajadores acceden al área de trabajo subiendo directamente por la estructura del andamio, ¿no?, en lugar de poder usar las escaleras internas o el acceso habilitado. Otro factor es la separación excesiva entre el andamio y la fachada, lo cual pues tener un espacio vacío donde el trabajador pueda caer al intentar alcanzar la superficie del edificio o de la estructura en general. Y finalmente, pues se debe a la fijación deficiente de las plataformas, ¿no? Cuando la plataforma pues, no esté correctamente sujeta a la estructura del andamio, entonces puede desplazarse o moverse de forma incontrolada, ¿no?, lo cual pues también provoca una caída repentina. Continuando con estas causas de caída de distinto nivel, también debemos de considerar aquellas relacionadas con la estabilidad, ¿no?, estructural del andamio y el uso inadecuado de sus componentes. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las causas más graves, es el vuelco del andamio, lo cual pues ocurre cuando la estructura está mal apoyada en la superficie, ¿no?, en el suelo, especialmente si ese terreno pues es irregular, es blando o está desnivelado. También se presentan accidentes por derrumbe, ¿no?, del andamio, los cuales pueden deberse a múltiples factores, desde un mal desmontaje, desde un mal montaje, ¿no?, y debido también a materiales en mal estado o la misma sobrecarga de peso al andamio. Otra causa crítica es la rotura de la plataforma de trabajo, que generalmente pues, ocurre por sobrecarga, es decir, cuando se coloque más material o más herramienta en el peso máximo permitido para el momento. También puede deberse al deterioro del material, ¿no?, con madera húmeda o corroída, o al uso inadecuado, por ejemplo, golpear la plataforma con herramientas pesadas o no asegurarlas correctamente, ¿no? Finalmente, también se debe de mencionar la mala utilización de las escaleras de acceso, ¿no? Entonces, parte de las caídas a distinto nivel se debe a ello, ¿no?, a que no se utilizan correctamente esas escaleras. Otro riesgo crítico asociado a los trabajos con andamio es el derrumbe de la estructura, ¿no? Tenemos aquí las causas. Entre las principales encontramos el hundimiento o revallecimiento del terreno de apoyo, lo cual pues ocurre cuando el suelo no tiene la resistencia suficiente para poder soportar el peso, ¿no? También se presenta cuando el andamio se apoya sobre
sobre materiales poco resistentes, ¿no? Como bloques sueltos, restos de maderas o elementos no diseñados para soportar peso. Otra causa frecuente es la deformación o rotura de algunos de los componentes del andamio, ¿no? Ya sea por desgaste, corrosión o por... Además, el montaje incorrecto también, ¿no? Es parte de ello. También por la sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida, ¿no? También por anclajes y amarres incorrectos que se realicen. También por la acción de las inclemencias atmósferas, ¿no? En especial el viento fuerte, ¿no? Que pues de cierta forma no pone inestable lo que es el andamio. Otro de los riesgos frecuentes en los trabajos con andamios es la caída de materiales sobre personas o bienes debido a que, aquí tenemos algunas causas, por ejemplo, debido al vuelco o hundimiento del andamio, ¿no? Entonces, cuando la estructura pierde esa estabilidad, cualquier vibración o cualquier movimiento brusco que se vaya a realizar, eh, tiende a hacer perder esa estabilidad, ¿no? Al, al andamio, y pues puede hacer que los objetos o los materiales puestos sobre la plataforma se desplacen o se caigan, ¿no? Otra causa común es la falta de protección, ¿no? La falta de protección de las plataformas de trabajo, especialmente cuando no se cuenta con barandas, rodapiés o cierres de seguridad, ¿no? Tenemos también aquí la rotura de una plataforma de trabajo, ¿no? El deterioro. Y finalmente, pues muchas veces las herramientas o materiales se desmontan, ¿no? Sobre el área de trabajo, lo cual también incrementa ese riesgo. Bien, entonces se debe de mantener las plataformas siempre libres, siempre ordenadas, ¿no? Asegurando que todo material esté amarrado o almacenado en contenedores. Bien, tenemos aquí también los contactos eléctricos, ¿no? Ya sean directos o indirectos, ocasionados por esa proximidad a líneas eléctricas tanto de alta como de baja tensión, ¿no? Este tipo de riesgo se presenta principalmente cuando los andamios metálicos o las herramientas que sean conductores, ¿no? De electricidad pues, se ubican cerca de estos cables eléctricos. En los contactos directos, el trabajador pues entra en contacto físico con una parte energizada, ¿no? Por ejemplo, al tocar accidentalmente un cable en un punto de conexión externo. En cambio, los contactos indirectos ocurren cuando la corriente se transmite a través de un elemento metálico, ¿no? Como el propio andamio o otra herramienta, que ya ha entrado en contacto con la fuente eléctrica y afecta también a quien lo esté manipulando. Así como hemos mencionado las caídas a distinto nivel, también pues, se puede ocasionar caídas al mismo nivel, ¿no? Y a diferencia de las caídas a distinto nivel, pues estas ocurren sobre la misma superficie de trabajo, ¿no? Pero igualmente pues, puede causar lesiones graves como esguince, fracturas, ¿no? Contusiones para el trabajo. La primera causa es la falta de orden, ¿no? La falta de orden y limpieza en las plataformas, ¿no? Cuando herramientas, materiales o algunos otros escombros se dejan sueltos sobre la plataforma, entonces el trabajador puede tropezar o puede resbalar, generando también una caída inesperada. La segunda causa son los golpes contra objetos fijos, ¿no? Como barandas, diagonales, vigas o cualquier otro elemento estructural de la mano, ¿no? Estos golpes entonces pueden destabilizar también al trabajador, provocándoles esa pérdida de equilibrio y provocándoles con ello una caída, ¿no? Incluso cuando se mantienen dentro de la misma posición. Por eso es fundamental primero mantener el área de trabajo limpio y ordenado, ¿no? Asegurando que todos los materiales pues, estén debidamente almacenados y que los pasillos y accesos permanezcan despejados, ¿no? Además, también se deben de prestar atención al entorno, ¿no? Evitando
desplazarse rápidamente o distraerse cerca de elementos fijos que pueden generar. Bien, vamos a ver parte de las medidas de prevención y protección, ¿no? ¿Cómo prevenir los riesgos de caídas de altura y derrumbe de la estructura de la altura? No hemos mencionado estos riesgos, son parte de riesgos graves, ¿no? Los trabajos en altura que se utilizan andamio. En primer lugar, es esencial un montaje correcto de la máquina, ¿no? Siguiendo estrictamente entonces cada una de las instrucciones del fabricante y también siguiendo las normativas, ¿no? Las normativas técnicas y técnicas. Esto incluye, por ejemplo, verificar la nivelación y la firmeza de la base y verificar cada uno del ensamble de los componentes, ¿no? Como verticales, los horizontales, los diagonales, las mismas escaleras, ¿no? Los rodapiés, cada uno de estos componentes. Otro punto clave es la utilización de materiales adecuados y certificados, ¿no? También es fundamental la instalación de protecciones laterales como barandas, rodapiés y esos cierres de seguridad en la plataforma, ¿no? Y por último, también hay que asegurar el andamio mediante anclajes, amarres y otro tipo de sistemas, ¿no? Que garantice que la estructura pues, permanezca estable incluso ante cargas, movimientos de los trabajadores y condiciones climáticas adversas. Bien, la estructura pues, principal del andamio, en este caso se recomienda que debe de estar formada por tubos de acero, ¿no? Que puedan estar pintados o galvanizados para poder protegerlos también de la corrosión. En cuanto a las plataformas de trabajo, estas deben de ser de madera tratada o de aluminio o otro material que asegure una superficie estable y resistente. Es importante que todos los materiales estén en perfecto estado, ¿no? Libre de cualquier anomalía que puedan afectar ese comportamiento estructural del material. Otro aspecto crucial en la seguridad en trabajos en altura, y lo hemos ido mencionando, es la condición climática. Y es que el mal tiempo también pues, puede convertir ese trabajo rutinario pues, en una situación de alto riesgo. En particular, cuando hablamos de mal tiempo, pues nos estamos refiriendo a los vientos fuertes y tormentas eléctricas, ¿no? Por eso, si es que se presentan este tipo de condiciones, se debe de suspender inmediatamente el trabajo, ¿no? La única excepción a esta regla es cuando existen los protectores contra el viento, ¿no? Instalados ya previamente cuando una persona competente pues había evaluado la situación. Entonces aquí el mal tiempo también no solo afecta la comodidad del trabajo, sino también que incrementa de cierta forma ese riesgo de accidentes. ¿Cuál es la importancia de la seguridad del montaje, utilización y desmontaje del andamio? Es importante entonces antes de iniciar cualquier trabajo en altura, el sitio de trabajo pues debe de ser inspeccionado adecuadamente. Entre ellos debemos de verificar las condiciones de terreno, ¿no? Donde vamos a instalar el andamio. Hay que asegurarnos de que sea firme y estable, ¿no? La resistencia también de la estructura sostenida, ¿no? Para poder garantizar que va a soportar el peso del andamio y de los materiales. También debemos de observar algunas otras obstrucciones en la altura, en la velocidad o dirección del viento y la necesidad de la protección superior, ¿no? Para poder evitar la caída de objetos o la exposición a condiciones climáticas adversas. Otro aspecto fundamental es adecuar el tipo de andamio al trabajo específico, ¿no? El andamio entonces debe de tener las dimensiones correctas, ¿no? Para poder acceder de forma segura a todos los puntos de trabajo. Y finalmente se debe de respetar la relación entre altura y ancho de la base, ¿no? Que hemos mencionado, lo cual debe ser de 4:1, ¿no? Esto significa que la altura del andamio no debe de exceder 4 veces el ancho de su base, ¿no? Con el fin de poder garantizar la estabilidad y seguridad durante las actividades. Otro aspecto en seguridad, ¿no? Antes de iniciar cualquier actividad, todo el equipo debe de ser
inspeccionado cuidadosamente, ¿no? Para poder verificar que se encuentren en las condiciones de uso. Cualquier equipo dañado o deteriorado no debe de ser utilizado bajo ninguna circunstancia, ¿no? En cuanto a los materiales ahora, estos deben de ser de buena calidad, deben de contar también con los mantenimientos adecuados y en buen estado, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de trabajo no deben de presentar defectos que puedan afectar esa resistencia, ¿no? Como grietas, deformaciones, corrosión. De manera similar, los tubos metálicos de la estructura no deben de haber sido utilizados previamente para otros fines, ¿no? Y para presentar oxidación o corrosión que comprometa esa integridad de seguridad. Entonces, cada componente debe de cumplir con su función, ¿no? Con su función original y resistir también las cargas de trabajo por las que ha sido diseñado. Tenemos aquí el método operativo del montaje, ¿no? Primero es importante destacar que el montaje y desmontaje seguro, ¿no? Como lo menciona, debe de estar realizado únicamente por las personas especializadas previamente capacitadas, ¿no? El montaje se realiza siguiendo una secuencia específica de operaciones con el fin de poder evitar errores que pues, puedan comprometer la estabilidad del montaje, ¿no? Ahora la colocación se va a iniciar desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿no? Y van a garantizar entonces que cada auxilio y base soporte correctamente la estructura y también pues mantenga esa estabilidad general durante todo el montaje. Primero, aquí tenemos algunos pasos a mencionar que deben insertar el marco de los fusibles con placa, ¿no? Asegurando que cada base pues, esté firme y nivelada sobre el terreno acondicionado. Luego se procede a colocar la diagonal con abrazadera en el ensamble, lo cual permita dar esa rigidez inicial a la estructura. Luego se instalan los tratamientos horizontales y diagonales, que son elementos claves para mantener la estabilidad. Posteriormente, se colocan las barandillas y se posiciona el siguiente suplemento, módulo. Luego se coloca el encandado del andamio y finalmente pues se coloca la plataforma en el nivel superior, ¿no? Situándolos sobre la plataforma inferior del mismo estado. Una vez que se ha montado el primer cuerpo del andamio, es fundamental realizar una verificación minuciosa, ¿no? Para poder garantizar también la seguridad y estabilidad de toda la estructura. En primer lugar, se debe de comprobar la nivelación vertical y horizontal como funciona, ¿no? Del módulo utilizado, el nivel de burbuja, ¿no? Pues se rectifique también cualquier desnivel de su sitio. Luego se procede a la nivelación horizontal de las barandillas que se han instalado hasta ese momento y asegurando que cada protección lateral pues, esté correctamente alineada y cumpla también su función de seguridad. Es esencial colocar luego los pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio, ¿no? Y estos pasadores lo que hacen es evitar que los componentes, ¿no? Los demás elementos se desplacen accidentalmente y también se mantenga la integridad estructural de cada uno. Y finalmente, en la parte superior del andamio se deben de instalar los montantes de la barandilla, ¿no? En todo el perímetro de la plataforma. Antes de cualquier trabajo, y antes de que el trabajador pues, suba al andamio, es imprescindible primero realizar una revisión completa del ensamble, ¿no? Durante la revisión, lo que se debe de verificar son varios puntos críticos, ¿no? Primero, que el andamio esté a nivel y también aplomado, es decir, correctamente alineado tanto en vertical como en horizontal, lo cual pues, va a garantizar la estabilidad de toda la estructura. También es necesario comprobar que las plataformas de trabajo estén completamente entabladas, ¿no? Que estén firmes. Un aspecto clave es que los pasamanos, las barras intermediarias, ¿no? Y los rodapiés estén correctamente instalados en todo el perímetro de la plataforma. Y finalmente también
se debe de asegurar que el acceso al andamio sea seguro, ¿no? Verificando las escaleras, los pasamanos, las plantillas, ¿no? Para poder evitar posibles accidentes. Bien, tenemos aquí la superficie de montaje. Hemos mencionado que los andamios siempre deben de montarse sobre pues, un terreno plano y compacto, ¿no? Asegurando entonces que esa base soporte de manera uniforme todo ese peso de la estructura y también el peso de los mismos trabajadores. En caso de encontrar terreno desigual o irregular, hemos mencionado que se debe de compensar utilizando placas de base, ¿no? Según lo cual exijan las condiciones del terreno, ¿no? Tenemos aquí los amarres que también son fundamentales, ¿no? Hay que instalar cuando la estructura pues alcance ya un nivel de amarre previsto en el proyecto, ¿no? Hay que seguir entonces estrictamente también esa disposición y el número definido, ¿no? Del plano de montaje. Aquí, estos amarres deben de ser capaces de poder soportar todas las cargas horizontales, tanto perpendiculares como también las cargas paralelas en la fachada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el amarre debe de transmitir ese anclaje en la fachada de todas las fuerzas horizontales, ¿no? En esta diapositiva vamos a ver, tenemos eh, tres tipos de amarre, ¿no? Según los casos. Por ejemplo, cada tipo de amarre va a cumplir también parte de su función de poder asegurar esa estabilidad de la estructura frente a cargas horizontales, ¿no? El primero que podemos observar es el amarre a anclajes fijos, ¿no? Del edificio, de la fachada, de la estructura. Entonces, este tipo de amarre se va a utilizar para cuando la fachada dispone de puntos de anclaje sólidos, ¿no? El segundo tipo es el amarre de ventana, ¿no? Que se emplea cuando no hay anclajes fijos disponibles o cuando se necesita estabilizar también el andamio en niveles intermedios. Y finalmente tenemos el amarre con puntal metálico, ¿no? Que se utiliza principalmente cuando en este caso no se puede realizar parte del anclaje directo a la fachada como los tipos anteriores, ¿no? Entonces, la elección también de estos tipos de anclaje y de amarre va a depender también del entorno, ¿no? En donde se vaya a realizar el glaciador, va a depender de la estructura y del nivel del anclaje, ¿no? Pero en todos estos casos es fundamental que cumplan los criterios de resistencia, de estabilidad, de seguridad para cada uno de los trabajos. Una vez montado el andamio, va a ser fundamental hablar sobre la utilización segura, ¿no? Durante la jornada laboral. Primero, los andamios, como ahí lo menciona la diapositiva, deben de ser inspeccionados durante y antes de iniciar cualquier actividad, ¿no? O inmediatamente después de haber sido afectados por condiciones climáticas adversas. Como hemos mencionado, ¿no? El viento fuerte, lluvia o tormentas eléctricas. Si durante la inspección pues, se detecta alguna anomalía o defecto, debe de corregirse de inmediato, ¿no? Otro punto fundamental es que el acceso a la zona de trabajo debe de hacerse siempre, ¿no? Por las escaleras o las pasarelas instaladas al efecto. Entonces, es importante inspeccionar diariamente, ¿no? Y si hay alguna corrección que se debe hacer, hay que notificarlo a la persona encargada. Bien, aquí luego tenemos el desmontaje, que también debemos de realizar un desmontaje seguro del andamio, que es un proceso importante, tanto como su montaje. El desmontaje debe de realizarse en orden inverso al del montaje, ¿no? Siguiendo la secuencia de pasos correctamente, siempre bajo esa supervisión también de un técnico competente. Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos, ¿no? Que componen el andamio. Finalmente, todos los elementos del andamio deben de acopiarse y retirarse lo más
rápidamente posible del área de trabajo, ¿no? Se deben de trasladar hacia el almacén o la zona de almacenamiento designada para cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, un desmontaje seguro y ordenado va a ser clave también para mantener la seguridad de los trabajadores y la integridad de todos los empleados. Para garantizar la seguridad en trabajos en altura, tenemos aquí algunos puntos, ¿no? Para poder cumplir con las normas del uso seguro de los animales. En primer lugar, solo están permitidos los andamios metálicos tabulares, ¿no? En caso de que sea necesario utilizar un andamio de otro tipo o de características especiales, se debe de coordinar previamente con el área de seguridad industrial, ¿no? O con el área encargada. Además, los andamios también deben de construirse de manera sólida, garantizando pues, que la estructura sea rígida y estable, ¿no? Para asegurar la estabilidad, los andamios, en este caso, deben de estar provistos de elementos de fijación, anclaje, ¿no? O a estructuras físicas, y también hay que utilizar lo que son los robots. Todo trabajador que realice labores de armado o desarmado, ¿no? Que trabaje también sobre los andamios, debe de recibir capacitación previa y específica. En este caso va a incluir entonces conocer cuáles son los procedimientos correctos de montaje, de desmontaje, de inspección, de uso seguro, ¿no? De medidas preventivas frente a riesgos de caída o de rompe. Entonces el trabajador debe de estar previamente preparado para saber cómo actuar ante una emergencia, ¿no? Quizás ante una caída, ¿no? Quizás un compañero eh, cae de un andamio, entonces debe de estar de cierta forma preparado también para poder reaccionar a tiempo y poder evitar, digamos, consecuencias mayores, ¿no? Por eso la formación previa del trabajador, no solo para trabajos en altura, con realización en andamios, sino a nivel general, la capacitación, ¿no? La formación, el entrenamiento es parte clave en todas las organizaciones. Otro principio básico de seguridad, pues aquí es que todo andamio debe de estar inspeccionado antes de su uso por una persona competente, ¿no? Una persona que sepa cómo verificar, cómo analizar cada uno de estos componentes. Y además los supervisores también tienen esa responsabilidad de poder verificar, ¿no? Que los elementos, los componentes que se van a utilizar para el montaje, el desmontaje de los andamios estén en condiciones adecuadas y sean capaces de poder soportar también fallas que se puedan presentar, ¿no? El andamio debe de ser instalado sobre una base firme de tal forma que sea estable y segura, ¿no? Hemos mencionado de ello, también cuando el andamio pues, sea armado sobre la tierra o material semejante, se debe de colocar en los apoyos un tablón de madera mínimo, ¿no? De 0.25 por 0.25, ¿no? De lado y 0.5 metros de espesor. Ahora, para garantizar también parte de la seguridad y estabilidad de un andamio, primero, cada uno de los andamios debe de estar perfectamente nivelado y aplomado, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que la estructura debe de estar alineada tanto en vertical como en horizontal, ¿no? La plataforma también de trabajo del andamio debe de estar completa, ¿no? No debe de quedar espacios libres, como podemos observar aquí en la primera imagen referencial, que de cierta forma pues, representa un riesgo para el trabajador, ¿no? Quizás caída de materiales, tropiezos, que alguien caer también al trabajar. Tenemos aquí también que todo andamio debe de contar con una baranda de protección y la estructura del andamio pues debe de asegurarse a una estructura fija, ¿no? Cuando se traslada un andamio con rueda, nadie debe de estar sobre él, ¿no? Entonces, cuando vamos a trasladar, ningún trabajador debe de estar por encima del andamio, ¿no? Hay que verificar
y es obligatorio, ¿no? Que las llantas del andamio estén siempre con el freno accionado antes de cualquier trabajo o detención. Y para finalizar esta parte del uso seguro del andamio, no se deben de utilizar plataformas construidas sobre superficies, ¿no? Sobre superficies inestables e inseguras. Y para finalizar, vamos a mencionar algunas conclusiones finales. Primero, por ejemplo, que tenemos durante el desplazamiento o tránsito por estructuras, se debe de aplicar la metodología de los 3 puntos de apoyo, ¿no? Garantizando esa estabilidad y control en todo momento. Los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad pues deben de ser revisados y chequeados constantemente antes y durante el trabajo. Los puntos de apoyo de una estructura se pueden consultar en las memorias de cálculo, ¿no? Correspondiente a cada caso. Para armar una estructura o andamio, el personal debe de contar con las competencias, ¿no? Con esas habilidades y acreditación específica. Además, debe de estar en condiciones físicas y psicológicas, ¿no? Para poder desempeñar sus labores con seguridad. Es fundamental evitar la caída de objetos, ¿no? Las herramientas u otros dispositivos desde altura, por lo que debemos de proteger a los trabajadores en todo momento. Nunca debemos ignorar lo que hemos mencionado, el síndrome de la ya que también el uso correcto pues puede comprometer la seguridad, ¿no? La capacitación y entrenamiento constante son pilares entonces de la prevención y la seguridad en el trabajo en general. Por último, recordemos que una caída pues, de 1.8 metros de altura puede ser grave para el trabajador, ¿no? Es importante en este caso, practicar maniobras de rescate, ¿no? Entonces, la prevención, el cumplimiento de las normas y también la capacitación continua para cada uno de los trabajadores van a ser esa base para poder trabajar de manera segura, ¿no? Y minimizar los riesgos que puedan implicar para el trabajador. Bien, entonces de esta manera hemos terminado con la presentación del día de hoy. Hemos visto que también trabajar con daños no solo implica pues, un riesgo para el mismo trabajador, sino también para quienes estén cerca del área de trabajo, ¿no? La cual pues es importante entonces velar por cada uno de sus del bienestar, tanto del trabajador como también para la integridad de los materiales, de las estructuras, ¿no? Bien, entonces espero que la información que hemos compartido pues, sea de mucha utilidad para todos ustedes. Nos vemos en una próxima sesión.